que la verdad no sé qué hacer. Cuando vivimos una situación difícil o de crisis, me congelo. Ay, es que la verdad no sé cómo manejar las crisis. Siempre que suceden, caigo en tener respuestas de lucha, pelear. Ay, es que la verdad no sé cómo manejar las situaciones difíciles. Porque cuando suceden, siempre busco huir, escapar, esconderme. No sé qué más hacer. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos sobre reconoce y aprende a manejar tus reacciones en las crisis. ¿Deseas aprender esto? Entonces suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno. Bueno, me alegra mucho encontrarte por aquí porque retomamos nuevos capítulos de esta serie Acompañan en las crisis, donde juntos estamos nutriendo una mirada, entendiendo de una forma mucho más amorosa y compasiva y consciente las situaciones difíciles o de crisis cuando suceden, y asimismo dándonos cuenta que para poder guiar a esos hijos en ese camino difícil, primero tenemos que reflexionar si estamos preparados o no para poder hacerlo exitosamente. Y entonces, hoy arrancamos un conjunto de 5 videos en los que vamos a llamar Padres preparados para las crisis. En este video y los 4 siguientes te estaré compartiendo entonces ciertas cosas que es importante que evalúes en ti, en tu forma de actuar, para entender desde qué lugar, digamos, tiendes a moverte cuando sucede una situación difícil, cuando sucede una situación de crisis, y darte cuenta qué cosas necesitas trabajar para poder ser ese guía que tu hijo necesita en esos momentos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar entonces sobre cómo puedes reconocer y aprender a manejar tus reacciones en las crisis. ¿Y qué es importante? Básicamente, desde que creé hace varios años ya, en realidad eso fue 2021, 2020 aproximadamente, en esa época era mi workshop, primeros auxilios psicológicos en niños y adolescentes, pero con los años ha ido evolucionando y al profundizar tan de lleno en este tema de las crisis, me he dado cuenta que va de lleno muy relacionado primero con mi historia y siento que con la historia de todos, y si aprendemos a cambiar la forma de verlas, entenderlas, siento que podemos trabajarlas desde un lugar distinto, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso vamos a hablar de este tema alrededor de 3 claves, ¿listo? Clave número 1, entonces, ¿qué es el cerebro reptiliano? Tal vez lo has escuchado como cerebro reptil, cerebro reptiliano, tal vez no, y dirás, ¿qué tiene que ver esto con las situaciones difíciles, con las situaciones de crisis? Y si haces parte de este espacio hace años, sabrás que muchas cosas de las que pasan, como las manejamos, tienen que ver demasiado con el cerebro, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a hablar de esto. ¿Qué es el cerebro reptiliano y por qué es importante saber de eso? Digamos que el cerebro reptil o reptiliano hace parte de uno de los 3 pilares del modelo de cerebro Tier 1 del Dr. Paul MacLean, en el que hace muchos años él creó este modelo para lograr entender cómo está distribuido, clasificado, organizado el cerebro humano. Entonces, el cerebro reptiliano, digamos que es ese único cerebro con el que nacemos los seres humanos. Básicamente está ubicado en esta zona baja del cerebro, ¿sí? En el que ahí digamos que ¿qué es importante? Entonces, coge la parte baja del cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral, ¿sí? Esto es, lo tomo, me baso en el primer módulo Biología y Crisis de mi workshop Guiando Caminos. ¿Qué es importante entonces? Digamos que ese cerebro reptiliano busca satisfacer entonces necesidades básicas.
respiración, latidos del corazón, marcha, básicamente las necesidades básicas, comer, dormir, alimentación, esas de la autopreservación de la especie, ¿sí? Y desde ese cerebro reptiliano se basa entonces en esas respuestas, podríamos decir, más animales, más viscerales. ¿Por qué se llama cerebro reptiliano reptil, Gina? Porque ese cerebro lo compartimos con los reptiles. Busca, digamos, en tu ciudad, en tu país, cuáles son los reptiles. Lo compartimos ese cerebro reptiliano con esos animales, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque desde esa parte más instintiva, claramente tiende a ser muy visceral las reacciones que tenemos, ¿sí? Y esto es importante que te des cuenta porque va muy relacionado a lo que vamos a hablar ahora, y es clave número 2, reacciones más comunes en las crisis. ¿Qué es importante? Desde ese cerebro reptil hay 3 reacciones que hoy quiero, digamos, compartirte para que revises hasta qué punto suceden unas más que otras en ti cuando sucede una situación difícil o de crisis. La lucha o la pelea, es decir, tener respuesta de pelea, de confrontación, llámese por cualquier cosa que esté pasando en esa situación de crisis. Importante que revises eso. ¿Cuántas veces has tenido esa reacción con esas personas o con otras personas cuando vives esas crisis? La segunda reacción que puede suceder entonces es la huida o el escape. ¿Cuántas veces te ha pasado que vives una situación difícil, sea esperada, sea inesperada, y tiendes a huir, salir corriendo, escapar, esconderte para protegerte? Es básicamente porque está reaccionando desde ese cerebro reptiliano, desde esa respuesta de lucha, de huida, escape. Ahora, la tercera respuesta o reacción desde la que puedes actuar cuando vives esas situaciones difíciles es paralizarte o congelarte. Y esta te la he mencionado en algunos momentos que aquí te comparto un capítulo en el que te hablé de eso. Y es básicamente cuando vivimos una situación difícil o de crisis y nos quedamos como un trozo de hielo, congelados, paralizados, no podemos movernos, no podemos hablar, digamos que respiramos porque es algo en automático que hacemos, pero no podemos hacer nada. Recuerda ver el capítulo que te comparto en el que te cuento una historia personal en la que me sucedió eso. Y es importante que te des cuenta cuando esas situaciones difíciles llegan, desde qué lugar actúas. Pelea o lucha, huida o escape, te paralizas o te congelas. Ahora, clave número 3 entonces. Logra manejar tus reacciones con la respiración. Digamos que siento que la respiración nos ayuda a anclarnos de una forma muy sencilla al presente. Tener una mirada mindful o enfocada en el momento presente, esa atención plena en el momento presente. Y dirás, Gina, pero es que la respiración es involuntaria. Claro, pero digamos, aprender a hacer esos ejercicios de respiración de forma consciente, siento que nos ayuda a salir de ese lugar reptiliano en el que reaccionamos, en el que luchamos, en el que nos escondemos o en el que nos paralizamos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te sugiero que lo hagas? Pon tus manos en tu pecho, cierras tus ojos, tomas aire lento por tu nariz, retienes 5 segundos, 2, 3, 4, 5 y expulsas el aire lento por tu boca. Tomas aire por tu nariz lentamente, retienes 5 segundos, 2, 3, 4, 5, expulsas por boca. Vas a hacer eso 5 a 10 repeticiones. La clave, ¿cuál es? Que lo hagas lento. No, hacer esto no sirve. ¿Por qué?
porque vas a marearte. Tienes que hacerlo lento. Inhalas por tu nariz, cuentas lento hasta 5 y exhalas lento por tu boca. Para que tu cerebro pueda oxigenarse. ¿Y esto en qué te ayuda? Te ayuda de nuevo a poner tu enfoque, tu mirada en el momento presente y aprender a salir un poco de ese cerebro reptiliano, ¿sí? Porque por experiencia puedo decirte que cuando estás desde ese cerebro reptiliano, digamos que te quedas enfrascado en esas reacciones y no te ayuda a ver cómo manejar esa situación, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, me gustaría entonces que aquí abajo en comentarios me cuentes desde cuál de esas 3 reacciones que te acabo de mencionar sientes que actúas tú en las situaciones de difíciles o de crisis. Lucha o pelea, huida o escape, paralizarse o congelarse. Cuéntame aquí abajo y te estaré leyendo y cualquier pregunta la estaré respondiendo. Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial, y es que hoy en día es posible que puedas guiar a tus hijos cuando viven una situación difícil, y justamente esto es posible lograrlo a través de mi workshop Guiando Caminos, donde te brindaré las herramientas que necesitas para poder guiar, acompañar a tu hijo cuando vive una situación difícil. Aquí abajo en la descripción te comparto el enlace donde encontrarás muchos más detalles de este workshop. Te veo ahí dentro de Guiando Caminos para lograr juntos aprender esto. Y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, abrazo enorme. Chao.